va? Qué gusto. Soy Lucy Farías. Quédese con nosotros en Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le ofrecemos el caso de la integración del Ayuntamiento de Huimilpan en Querétaro. La Sala Superior conoció de este asunto a través de un recurso de reconsideración en donde se estaba impugnando precisamente una sentencia de la Sala Regional Monterrey que había determinado la nulidad de la elección en este ayuntamiento, en Huimilpan, Querétaro, por uso de símbolos religiosos. Sin embargo, la Sala Superior hizo un estudio minucioso, exhaustivo y dictó sentencia. Le quiero comentar que todas las sentencias de la Sala Superior tienen esa porción pedagógica y didáctica y en este programa se explican en un lenguaje claro y sencillo y ciudadano. Así es que si quiere conocer cómo piensa la Sala Superior respecto a este tema en particular, bueno, lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es director del doctorado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y también recibe por otro lado al licenciado Rodrigo Escobar Garduño, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, ponente de este importante caso. Si usted quiere acompañarnos, si usted quiere quedarse con nosotros, le vamos a agradecer muchísimo. Recuerde, esto es Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues como siempre agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado ya la presentación de nuestros invitados. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un gusto, Rodrigo, como siempre. Gracias. Nuevamente es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 1468 de esta anualidad, que es un tema que ya traemos de manera recurrente a este programa, pero creo que va a ser interesante por el giro que se le ha dado precisamente a esta sentencia. Se trata de la elección del Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, que fue anulada por la Sala Regional Monterrey. Ya el secretario nos contará los pormenores, pero es un asunto muy interesante que tiene que ver con el principio de separación Iglesia-Estado. Y bueno, pues quién mejor que Rodrigo para que nos ponga un poco en el contexto, pues contarle a nuestro público los antecedentes del asunto, qué fue lo que pasó y cómo llega a esta Sala Superior. Claro, Pedro. Maestro, buenos días. Sí, el caso se ventila primero ante el Tribunal de Querétaro, donde se plantea la nulidad de la elección precisamente por uso de símbolos religiosos en propaganda electoral. El Tribunal de Querétaro confirma, declara que no hay nulidad de elección, no se acreditan los elementos necesarios. Se recurre ante Sala Monterrey y Sala Monterrey, después de hacer un análisis de una serie de publicaciones en Facebook de la candidata en ese momento a la presidenta municipal del ayuntamiento, considera que sí se acredita el uso de símbolos religiosos por una serie de imágenes que quizá un poco más adelante podamos comentar. Y las personas, la candidata a la que se le declaró la nulidad de la elección, recurre ante esta Sala Superior en recurso de reconsideración, que recordemos es un recurso extraordinario y por cuestiones de estricta constitucionalidad. Como se hace valer aquí la violación al artículo 130 constitucional, la Sala consideró que procedía el recurso. Y aquí también se analiza el contenido de las imágenes, se hace un análisis integral de qué es el principio de separación Iglesia-Estado, la laicidad que es reconocida en el artículo 41 de nuestra Constitución, y se llega a la conclusión de que estas imágenes en sí mismas no constituyen el uso de propaganda religiosa. Recordemos que hay una prohibición expresa en el 25 de la ley de partidos políticos que los inhibe de utilizar dentro de su propaganda cuestiones o uso de símbolos e imágenes religiosas. Claro. Digo, entiendo que el actor primigenio es el Partido Revolucionario Institucional. Así es. Y esta es una candidata del Partido Acción Nacional, justamente que viene junto con su partido en este recurso extraordinario, ¿no? El recurso de reconsideración. Miguel Ángel, digo, ya es un tema tratado de manera repetida en este programa, pero creo que siempre hay un matiz que hablar sobre esto, ¿no? Y lo primero, pues el principio recogido en el artículo 130 constitucional. Sabemos que hay un trasfondo histórico muy importante, ¿no? El porqué de esa separación Iglesia-Estado. No es que seamos jacobinos en el sentido estricto, pero al final de cuentas hay una razón o varias razones históricas que son las que propenden precisamente a mantener esta separación y considerar que el Estado mexicano debe ser republicano y laico, ¿no? Sí, bueno, gracias, Pedro. Muy bienvenido, Rodrigo, aquí con nosotros, que es un placer siempre estar en este programa. Muchas gracias. Miren,
definitivamente es algo muy complejo. Al ser humano le acompaña finalmente la necesidad de creer. Y entonces, en esa lógica de creer, pues se van construyendo precisamente diferentes visiones del mundo, del universo, de las cosas, de las formas de aparecer. Y es algo que definitivamente no podemos, digamos, disociar de la naturaleza humana, es algo intrínseco a la naturaleza humana. No obstante, cuando le apostamos a construir un aparato político, que hoy le llamamos Estado, tenemos que pensar también en función de una disociación, es decir, un Estado, en nuestra visión muy moderna, por supuesto, también, y occidental, estamos solamente imaginándolo en esa lógica, una lógica en la que tengamos una separación. No quiere decir que no haya una coexistencia, que es lo que hay que entender también. A veces la gente, efectivamente, en actitudes jacobinas, dice, no, cero cuestiones. No, a ver, coexisten las condiciones humanas. Pero una es la organización política y otra es la organización en el plano social y cultural. ¿Cómo nos visualizamos en esta forma de ser, ¿no? Y entonces ese es el gran reto para el aparato político siempre es ese, preservarse de esas influencias, lo cual no es sencillo. Tan es así que efectivamente necesitamos poner en una constitución en blanco y negro nuestra condición laica, que nos tardamos muchos años, por supuesto, ¿no? Porque la reforma del artículo 40 pues es muy fresca, ¿no? De repente tú piensas, bueno, ¿y qué pasó 98 años, 95 años antes, ¿no? Bueno, no éramos laicos, sí lo éramos, pero como que a alguien se le ocurrió que había que ponerlo ahí en blanco y negro, ¿no? Pero se evidenciaba del 41, del 130, de una serie de disposiciones constitucionales, del propio 24, ¿no? Cuando te habla de la libertad de conciencia, esta libertad de uno elegir su credo, su manera de pensar, de visualizar, ¿no? Las cosas. Pero que también obviamente siempre implicaba el hecho de que una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la vida política, ¿no? Sí. Desde San Agustín tenemos una visión clarísima en la ciudad de Dios, ¿no? Cuando habla de la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, que esa es la ciudad de Dios, la divina, la espiritual, la que tiene que ver con Dios, y la ciudad humana, que es en donde él precisamente a lo mejor tiene mucho que ver con esta institución bellísima del Tribunal Electoral, cuando dice que la justicia, la verdadera justicia, solamente la puede hacer Dios. Y que los seres humanos lo único que vamos a aspirar es acercarnos a esa justicia, que siempre primariamente será imperfecta, pero que finalmente tendrá como modelo esa justicia divina. En los tiempos de Constantino, cuando hacían esa separación, decían pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Digo, después hicieron parte de su terruño todo, pero sí, efectivamente. Digo, y hay cuestiones, sobre todo, que son difíciles de separar de la cultura propiamente hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto, digo, nuestro Estado fundacionalmente está basado en el uso de la imagen de la Virgen de Guadalupe? Claro. O sea, si en algún momento se separó, por supuesto no era en el origen de este nuestra país, primera ¿no? Constitución se jura en nombre de Dios. Y establece la religión católica como la religión oficial y la única. Porque además, efectivamente, como lo decía el maestro, la religión en su momento, en el nacimiento de ciertas naciones, es un factor de cohesión social, claro, ¿no? O sea, después, conforme va evolucionando la sociedad, entonces hay la necesidad de separar esta cuestión del gobierno de las cuestiones meramente religiosas, precisamente por la influencia. Como bien lo señalaba el maestro, es una cuestión de la cosmovisión que tienen las personas de lo divino, de cómo nos desarrollamos, incluso de cómo surge la vida, etc. Pero hay la necesidad de reconocer que no hay una sola visión, que los países se vuelven multiculturales, plurirreligiosos, entonces es necesario que el Estado no promueva una religión. O sea, el Estado se vuelve aconfesional, pero tampoco las combate. Esto es muy importante, porque se ha confundido la idea del laicismo o de laicidad con la idea de combatir la religión. No, lo que pasa es que justamente en el ámbito histórico, la explicación, bueno, pues están los cristeros, ¿no? Donde ahí el problema no era en qué crees tú, sino qué institución representas y con qué institución estás en pugna, ¿no? Porque la Iglesia como institución, ya no como conjunto de personas que creen en algo en común, sino como una institución formalizada, se enfrenta al Estado Nacional y empieza a haber conflictos de intereses en el ámbito político, porque nadie se ponía a hablar de si Dios era tal o cual cosa entre ellos, sino más bien era cómo influyes en la gente, en mis gobernados, de tal forma que me estás causando problemas. Hay una serie de encíclicas incluso de varios papas que combaten directamente el laicismo y la libertad religiosa, ¿no? Entonces ha sido sí una lucha, actitudes una tendencia fundamentalistas, ¿no? Incluso el principio, por eso la Constitución es el único principio
que califica de principio histórico. Esto le da una carga también relevante, no es igual a los demás principios. O sea, esta calificativa también debemos tenerla muy presente. Sí, lo histórico se refiere a la sangre que costó al final de cuentas llegar a ese tipo de formales separaciones para evitar injerencias indeseadas, ¿no? Sí, y es que entonces el problema, con base a lo que estamos comentando ahorita, tiene dos caras. Una es la falta de tolerancia. Así es. Y la otra sería el querer imponer una visión religiosa incluso al propio aparato político, ¿no? O sea, y por eso pasar por encima de lo que en determinado momento constituye solamente esa mera vida política, ¿no? Y entonces, cuando caemos en estos excesos, esos fundamentalismos en donde se quiere empatar lo religioso con lo político, pues entonces ahí nace el conflicto necesariamente, ¿no? Y por eso es tan importante que un órgano electoral tenga esa claridad, por eso es tan importante que en una construcción política que hacemos desde la Constitución hagamos esta decisión total. ¿Por qué? Porque no podemos dejar, digamos, que casos como el tema de el ocupar cargos de elección popular, ¿no?, vayan inclinados desde esa perspectiva. Claro, es imposible evitarlo. Es decir, el que llegó y el que ganó, pues precisamente porque tiene su derecho humano a tener un credo y una forma de creer, lo va a tener. Y va a actuar en consecuencia. Pero tiene que aprender a gobernar sin que existan esas injerencias. Para todos, para los distintos credos. Y acceder a ese cargo de elección popular también tiene que basarse, ¿sí?, en esa plena separación. Yo no dejo de ser católico si me convierto en jefe de gobierno. No dejo de ser católico si me convierto en gobernador o en presidente municipal o diputado, senador. No, mi credo sigue intacto, pero yo debo hacer un ejercicio muy profundo, ¿sí?, en el que debo evitar toda clase de injerencia de mi credo en mi actividad política. Y el punto de partida tiene que ser una elección. Es decir, si alguien se postula para un cargo de elección popular, no tiene por qué poner por delante su visión religiosa, su credo, porque eso entonces estaría generando un sesgo en el electorado, que es lo que estamos buscando evitar. Justamente. Y creo que por ahí transcurre esto, justamente, es decir, es la directriz que guía esta sentencia y que guía los criterios que ya son precedentes importantes, por lo menos en este tipo de asuntos, van por ahí. Es decir, una cuestión es, digamos, la vida privada de las personas, sus convencimientos personales, y otra cosa es la vida pública, el acceder a un cargo de elección popular, y lo que al final de cuentas debe de hacer el Estado separado de intereses que particularicen sus acciones en favor de un grupo o en contra de otro o viceversa, ¿no? Porque aquí creo que una de las líneas fundamentales que se trazan en esta sentencia es establecer que, por un lado, el Estado está obligado a proteger la libertad de credo. Y eso significa que el Estado tiene que declararse absolutamente neutral en cuestiones, por lo menos en cuestiones públicas, que justamente las funciones del Estado son públicas, y respetar, digamos, el círculo privado de cada una de las personas, ¿no?, de los gobernados. ¿Qué es lo que argumenta en este caso primero el Tribunal Electoral de Querétaro y que después revoca la Sala Regional Monterrey? Sí, bueno, el Tribunal de Querétaro sustancialmente hace, digamos, para declarar una nulidad hay dos momentos, digamos. Primero es el análisis del contenido propio de las publicaciones o de los eventos. De las pruebas en general. De las pruebas en general. El Tribunal de Querétaro, digamos, se queda en un primer momento señalando estas publicaciones no tienen un contenido esencialmente religioso. O sea, sí hay algunas imágenes de monumentos históricos, sí hay una imagen haciendo alusión a esta festividad de la Santa Cruz. Hay otra serie de... Pero considera que eso no es propaganda religiosa. Entonces ya no entra al tema de la determinancia, porque si hubiera considerado que sí es propaganda religiosa, el siguiente paso era decir, bueno, hubo propaganda religiosa, pero ¿qué tanto incidió en el proceso electoral? La Sala Monterrey, a su vez, considera lo inverso en relación. Para la Sala Monterrey sí hay un análisis, del análisis probatorio sí se desprende que hay un vínculo muy estrecho entre las cuestiones, las imágenes religiosas, y la propaganda electoral que despliega la candidata en su página de Facebook, porque hay que tener en cuenta que la página de Facebook es la página de campaña, donde ella hace alusión a sus actividades de campaña, ¿no? Entonces, si hay, no es su página personal, y aunque fuera su página personal, quizá tendríamos también un análisis ahí importante, pero es la página donde la candidata da a conocer ciertas actividades. Incluso hay en las respuestas que tenemos en el Facebook, donde hay intercambio con sus afines, con la gente que la apoya,
hace incluso una serie de alusiones de palabras, dice por ahí, ojalá triunfe. Ella dice, si Dios quiere, ¿no? Y otra serie de referencias, son dos fundamentales, a una cuestión esencialmente religiosa, ¿no? Entonces, o sea, lo que transmiten básicamente es la idea de que ella es católica. Ella es católica, efectivamente. Punto, se acabó. O incluso, a lo mejor no, pero está haciendo referencia a símbolos religiosos o está haciendo incluso uso de un lenguaje común. Claro. ¿No? Que a veces eso hay que tener, no solamente analizar las palabras en abstracto, sino este código semiótico en el que todos nos desenvolvemos, donde las palabras a veces ya no reflejan una convicción personal, espiritual, ¿no? Adiós, que te vaya bien. Pues te estás despidiendo de alguien, no Sí, estás hablando precisamente de una figura, de una deidad. No, y esa expresión, si Dios quiere, yo se le he escuchado a gente muy creyente y a gente que no tiene absolutamente, por lo menos no practicante, ¿no? Que ya es como bajarle un poco al asunto. Sí, pero hay expresiones extremadamente coloquiales que están asociadas a la religión. Claro, ¿Por claro. qué? Porque es una tradición cultural la que tenemos, ¿no? Y yo con toda soltura he escuchado gente que habla de ve un riesgo de gente, ay, Dios mío, y tú sabes que es el hereje del año. Entonces dices, digo, como que qué fondo le puedo yo dar a una expresión que estás utilizando en este punto, ¿no? Si somos más extremistas en el tema del lenguaje, la propia palabra ojalá significa Dios quiera. Viene del árabe. Así es. Entonces tú dices, ¿cuántas expresiones no tenemos cotidianas que tal vez para alguien sí pueden reflejar o pueden representar una carga religiosa y hay para quien le pasa completamente de noche la expresión? Cuando alguien estornuda, hay gente que te dice Jesús. Y Jesús, Jesús, en lugar de salud. Sí, sí, sí. Y si realmente tú crees que es el gran feligrés el hombre, pues no necesariamente, vamos, no hay una asociación de entrada, digamos, cerrada en ese punto, ¿no? Y algo que comentaba Rodrigo me parece muy importante, no tenemos la certeza de que ella sea católica. ¿No? Apunta todo Exacto, pero no. todo, pero tampoco la tenemos y tampoco podemos Y decir. lo mejor es que no importa. Eso es lo Exacto, mejor de todo, ¿no? Porque también puede haber la otra cara de la moneda. El que no profesa la religión, pero que sabe que puede servirse de ella para generar adeptos, simpatizantes, gente que esté, ¿no?, pensándole, ¿no?, en su oferta política como una opción para ir a votar por la persona. O sea, porque ese es finalmente el objetivo final. ¿Cuál es? O sea, el que se vale de estos aspectos para que sea ilícito en el ámbito electoral esto es porque está pretendiendo que, sí, captar votos. Claro. Captar votos mercando Con las con la creencias. situación religiosa. Que de hecho por supuesto. es un ataque, digamos, cuando hay uso de símbolos religiosos, al principio de equidad en la contienda. Si nosotros analizamos el 130 no refiere de manera directa a las cuestiones electorales. Nada. Establece una prohibición para los ministros de culto de participar en política. No habla de los candidatos, pero lo podríamos entender, o de los partidos, en el sentido inverso. Si los sacerdotes no pueden, pues tampoco los participantes en una contienda política. Pero No, me imagino a un político oficiando misa, ¿no? sí, Qué horror. que es uno de los casos. Uno de los Sí, casos sí, que, sí. que Sí, se de señalan los en la precedentes que sentencia se citan, efectivamente. está prácticamente oficiando misa uno de los candidatos, donde se declaró la nulidad de elección. Así es. Pero el uso de símbolos religiosos, lo que incide, es lo que señalaba el maestro, es el principio de equidad, valerse de las creencias de las personas. O sea, como lo señalábamos al principio, respetamos las creencias religiosas, el Estado se mantiene fuera de incidir de manera alguna a favor o en contra de una religión, garantiza la libertad de culto, la libertad de creencia, pero eso no implica que no consideremos ilícito, violatorio del principio de equidad, que una persona se valga de esta concepción, porque ya dijimos lo relevante que es para ciertas personas la cuestión religiosa. Entonces ahí es donde incide ya en la materia electoral, cuando le pegamos, por utilizar un término coloquial, cuando le pegamos a la equidad en la contienda, cuando nos valemos de una condición personal. Es como quien se vale de la pobreza de la gente, como quien se vale de ofrecer despensas. O sea, estás afectando. Quien usa tiempos, quien adquiere tiempos en radio y televisión está obteniendo una ventaja ilícita. Indebida. Sí, no, y al final de cuentas, esa separación creo que es muy importante entenderla, porque efectivamente el 130 recoge la laicidad del Estado y hace ciertas prohibiciones, pero al final incide la misma razón. Digo, sobre esto, si quieren, volvemos en un momento, vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento. Gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes en nuestro segundo segmento. Nos despedíamos del segmento anterior justamente con una cuestión que es importante desde el punto de vista técnico, constitucional, entender. Y es que el artículo 130 tiene que ver con la tutela a la que está obligada el Estado respecto del contenido de los artículos 24 y 41. Es decir, está obligado tanto a proteger la libertad de creencias religiosas como a separar de las injerencias que la religión puede tener a través de cualquiera de sus creyentes que ejerza pues algún acto público y sobre todo evitar que interfieran en las actividades propiamente del Estado favoreciendo unos grupos o no, o intereses ajenos realmente a lo público, que sean por ejemplo los intereses de las iglesias o de los ministros de culto, ¿no? Decíamos, y en alguno de los programas recientes que hemos grabado sobre este tema, decíamos, pues en los tiempos de los cristeros lo que se trataba de hacer era blindar al Estado de las injerencias precisamente de la Iglesia Católica, que según el discurso de la época respondía no a los intereses nacionales, sino a los intereses del Vaticano. Entonces, claro, había que evitar que alguien que realmente representaba los intereses del Estado Vaticano pues fuera un representante público en el ámbito de la política mexicana. Sí, y yo creo que por eso es tan importante aquella reforma salinista asociada al artículo 130, donde se saca de la nada jurídica a las asociaciones religiosas para darles un reconocimiento como tales, porque va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero si no vas contra el enemigo, únetele. Y en determinado momento era evidente que había esa presencia como un factor real de poder, y había que regularlo, porque negarlo no bastaba, era tapar el sol con un dedo. O sea, es preferible entonces, mejor te regulo, te doy una condición jurídica y entonces ahí sí ya tengo esta posibilidad, ¿no? de generar un mejor control y sobre todo cumplir mi tarea. Sí. O sea, la tarea estatal. Yo insistiría, el Estado tiene tareas fundamentales, sustantivas, claramente definidas, que no están peleadas con la visión religiosa. Por ejemplo, si pensamos en la idea del bien común como el eje fundamental de la vida política. Es una idea muy cristiana, claro. Caramba, pues nace desde quién fue el mejor, quién si no Santo Tomás de Aquino fue el que nos habló del bien común de lado a lado y nos lo dejó muy clarito en blanco y negro, ¿no? Sí. El bien común no es la suma de las condiciones individuales, sino una construcción colectiva así es. De una sociedad, de un grupo. Y entonces, claro que el Estado no puede soslayar esto de ninguna forma. Sí, pero cuidado, las rutas, los caminos, las maneras. Tú rézale. Yo le pego a la obra pública. Tú, cada uno al lo culto, suyo, claro. Yo me pongo aquí a administrar el dinero, ¿no? A invertir, etcétera. O sea, mover la economía, ¿se me explica? O sea, me parece que eso es algo súper importante. Y entonces, ya con los años me parece que podemos ver con mayor bondad aquella reforma que parecía que venía a atentar contra un postulado histórico de la separación de Iglesia y Estado, y de repente incluso ver hasta en un informe presidencial por primera vez cardenales nos sonaba así, digamos, escandaloso, ¿no? En el régimen salinista, recordarán ustedes. Sí, pero ya después con el tiempo dice uno, bueno, es que lo real es que efectivamente parece mucho más sano darles una condición religiosa, una condición jurídica, perdón, a las asociaciones religiosas que dejarlas al garete, ¿no? Porque esto entonces ya te permite a ti también darles, ¿no? un marco de actuación jurídica que permite preservar el laicismo, ¿no? En buena medida. Y efectivamente, claro, me parece que es súper importante la visión del derecho humano. El derecho humano de la creencia, el derecho humano de la libre conciencia, el derecho humano de yo puedo creer en lo que yo quiera, ¿no? Como ser humano. En Argentina tiene una iglesia Maradona, por ejemplo, ¿no? O sea, dices, se vale, por supuesto que se vale. Aquí, ¿cuántos grupos no? Aquí siendo director técnico, no sé si van a hacerle una iglesia. Pues por lo menos ya vio claramente la línea de fuego, claro. No hay ningún problema. Pero en el caso concreto de, por ejemplo, la Santa Muerte, que si ustedes analizan ¿qué puede tener de santa una condición como esa para los que lo vemos de otra forma? Pues finalmente ahí está como una forma de creencia. Y es perfectamente válido mientras no transgreda el orden jurídico, mientras no se rompa
¿no?, ese Estado de Derecho, mientras el bien común siga prevaleciendo. Y mientras no se cometan delitos, dice. Exacto, las limitantes del 24. Del 24 sí. Fíjate qué bueno que mencionas este tema, porque a mí me parece, por ejemplo, en materia electoral, que seguimos escasos en la regulación de ciertas figuras delictivas. Y una de ellas es precisamente el empleo o la utilización de condiciones religiosas. Cierto. Al ministro de culto lo más que se le puede sancionar son de 10 a 500 días multa porque haga proselitismo. Que estamos jugando al derecho penal, oye, no es una sanción real, seamos objetivos, pero porque también al legislador le ha temblado la mano para meterse un poquito con estos Si no le vaya a temas. caer una excomunión. Sí te regulo, pero bueno, está bien, o sea, no, pero perdón, y aquí tiene mucho que ver con la cuestión electoral. Hace rato se hablaba del concepto de determinancia, ¿no? Para los que nos escuchan, por si no está claro el concepto, o sea, la idea de la determinancia es de qué manera yo puedo cuantificar el impacto de esa conducta ilícita. Tú ya violaste la legislación electoral. Eso es una realidad, que es el primer paso, ¿no? Ahora, en el segundo, yo mido o sea, qué tanto pegó, porque si no puedo medirlo, híjole, estoy atado de brazos. Qué bueno que mencionas esto, porque aquí justamente una de las cuestiones que creo que es más importante resaltar es cuáles fueron los argumentos de la Sala Regional Monterrey que consideraron que efectivamente la conducta de la denunciada, de la candidata del Partido Acción Nacional, incidía en el resultado de la elección, ¿no? Porque la determinancia aquí es el ingrediente fundamental, ¿no? Sí, claro. La Sala Monterrey lo que hace es, primero, como lo comentábamos hace un momento, es determinar que sí hay propaganda religiosa y que dado el contexto, digamos, la profunda creencia que hay en México, o sea, hay que reconocer que la religión católica sigue siendo la religión preponderante en México. Entonces, cada vez menos, pero sí. Sí, ha venido reduciéndose en favor o derivado de la incorporación de otro tipo, de otros credos religiosos, pero sigue prevaleciendo. Y en ciertas comunidades, sobre todo en comunidades pequeñas, de hecho, lo vamos a ver si nos das oportunidad, en estos casos, las reuniones incluso políticas de eventos de campaña se convocan y dice la candidata, nos vemos al lado de la capilla o voy a estar enfrente de la iglesia de la Purísima, si no mal recuerdo. En los pueblos pequeños hay dos puntos de referencia. Exactamente. Es la capilla o la iglesia, y el su equivalente, sí, y el kiosco. El Esos son los dos referentes, exactamente. claro. Entonces, esto, digamos, analizado así en su conjunto a juicio de la Sala Monterrey, pues sí evidencia que esto pudo haber tenido un impacto en el electorado, o sea, precisamente porque la comunidad es una comunidad pequeña y es una comunidad religiosa. El estado de Querétaro es un estado todavía profundamente religioso, católico. Incluso, bueno, formó parte, hace rato que hablabas de la Guerra Cristera, pues formó parte también de esta zona del movimiento, ¿no? Entonces, estas condiciones son las que considera la Sala Monterrey, que dice, sí hay determinancia, o sea, sí fue de tal magnitud la violación normativa que nos lleva a invalidar la elección. O sea, no tenemos la certeza de que el elector haya votado, digamos, en ejercicio libre. El voto, además de otros principios, tiene dos características. Debe ser libre y debe ser informado. Y tomando en cuenta la connotación de la religión, de los dogmas de fe, que son, digamos, unas cuestiones en las que se creen, no hay reflexión de por medio. No admiten reflexión, no admiten cuestionamiento. Entonces, si yo voto en sentido de una creencia religiosa, pues estoy desatendiendo a estas características del voto. Claro. Sí, digo, es lo que decías tú hace un rato, ¿no? Al final de cuentas, ¿en qué momento el poder de las convicciones personales puede torcer la voluntad en la acción política, ¿no? Claro, no, y es que por eso es tan importante que la legislación electoral prevé una serie de candados para el uso de los aspectos religiosos, ¿no? Digo, de entrada, un partido político no puede hacer uso de símbolos religiosos ni emblemas religiosos, y de ahí tenemos que decantarlo hacia toda la normatividad electoral, como es súper importante que ese elector, si realmente aspiramos a un ejercicio libre de un derecho político tan importante como es el del voto activo, pues necesitamos darle esas garantías de que él va únicamente a la frialdad de la oferta política, a lo que es la propia tarea estatal de cualquier órgano de gobierno, particularmente los que están integrados a través del voto popular por representantes, ¿no?, que están escogidos a través de ese voto, ¿sí? Y entonces eso también nos da otra garantía muy importante, que es parte de las tareas del Estado, que era lo que yo estaba comentando hace un rato. O sea, otra tarea del Estado es el garantizar
el ejercicio libre de estos derechos. Claro. ¿Y cómo te lo puedo garantizar si el que lleva a cabo cierta tarea política, ¿sí?, está evidenciando a través de sus conductas su tendencia religiosa o su tendencia ideológica? O sea, ese es un problema también de entrada, ¿no? Porque más pasa en todos lados. La pregunta sería, ¿deberían de esconderlo los políticos? No, yo diría que tienen que aprender, como dije al inicio de este programa, tienen que aprender a distinguir plenamente una cosa de la otra. Claro. O sea, yo no puedo ser un Fox que tranquilamente llega el Papa y le beso el anillo, porque entonces yo digo, a ver, ¿eres mi presidente o eres uno más de los católicos de este planeta? ¿Sí? No sé si recuerdan esa escena. Sí, claro, por supuesto. O sea, es absurdo. No, incluso mi presidente en la contraparte, vaya y le bese. Y yo soy católico, lo aclaro. Y por supuesto que tuve oportunidad de conocer a Juan Pablo, ¿no? En su momento, Juan Pablo II, ¿no? Pero es muy diferente que tú llegues y profeses una creencia y que la figura que tú tengas ahí tenga ese sentido, a que, si recordamos, el Papa también tiene una figura política. Claro. ¿No? Porque es el jefe del Estado Vaticano. Claro. Y entonces mi presidente no puede llegar a besarle el anillo, ¿me explico? Sí. Entonces digo, ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que tiene que aprender la clase política. Se criticó mucho en su momento, cuando viene la primera vez que viene el Papa, recordarán ustedes, se criticó mucho al presidente también, cuando dice, bueno, pues es que se limitó nada más a verlo llegar casi y bye, ¿no? Bueno, pues es que, perdón, si era la figura religiosa la que estaba ahí, nuestro presidente tendría que haber pintado raya perfectamente, y es el plano político nada más. No sé si recuerdan, en algún momento se cuestionó el registro del partido, del Movimiento Regeneración Nacional, porque decían que Morena refería a la Virgen de Guadalupe. Fue un cuestionamiento formalizado y decían, no, pues es que hay un mensaje subliminal casi en el nombre de la organización política, después Partido Político Nacional. Bueno, el partido se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Claro, ese no es el problema. Pero ellos decían que Morena se refería a la Virgen Morena, ¿no? El problema es el anagrama, cuando sumas Morena. Y perdón, pero me parece que, claro, digo, aquí hay una magia de marketing terrible, ¿no? Digo, por decirlo menos, ¿no? Claro. Pero vamos, en la frialdad de las letras, si dice Movimiento de Regeneración Nacional, pues el partido se llama así. Que todos familiarmente le llamemos Morena. Es como si dijéramos, oye, no puedes decirle pan porque el pan se asocia al bolillo, a lo que come uno, a la comida, se asocia a los bizcochos, al pan de muerto. Sí, o sea, digo, por ahí tampoco va, ¿no? Claro. Me parece que aquí la cuestión es qué sesgo le doy yo, ¿no? Yo como político, si realmente estoy manipulando las facilidades que me da la ley electoral, porque también hay que decirlo, o sea, ¿quién legisla? Los partidos políticos, ¿no? A través de sus grupos parlamentarios. Ponen las reglas del juego, cuando ya no les gustan, las cambian. Luego, conocen la regla y así como conocen la regla prácticamente arman la trampa. Por supuesto, entonces, claro. sí, nadie es símbolos religiosos. Híjole, pero ¿cómo te vas a llamar? Morena. ¿No? Sí. ¿Y quién es Morena? Bueno, Morena lo mismo puede ser tu vecina o sí, tu exnovia, claro, que precisamente la Virgen Morena, ¿no? Sí. Entonces la connotación tiene mucho que ver, es decir, o sea, yo puedo jugar con las palabras, pero en determinado momento tiene mucho que ver mi intención de sesgo, que era lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo quiero sesgar? ¿Cómo quiero yo realmente incidir ¿Y en qué momento el hecho de que el público conozca, por ejemplo, las convicciones religiosas de la candidata, en qué momento eso se vuelve en un factor para que la gente vote por ella, ¿no? Eso es... Sí, aquí lo que señalábamos, también la sentencia lo que tiende es a guardar este equilibrio, ¿no? Tampoco es una sentencia, digamos, que vaya a un análisis estricto, porque efectivamente la religión, hablemos de cualquier religión, es un fenómeno sociocultural. Lo decíamos al inicio, en los inicios de la República Mexicana fue un factor de cohesión social, ¿no? Cuando las naciones son débiles, sirven también para unificar frente a un símbolo en común. Entonces se traducen en símbolos, pero aquí lo que hay también que mantener es esta idea de que no solamente es una cuestión eminentemente religiosa. O sea, si nosotros nos vamos al centro de la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México está, bueno, empezando por la catedral, que como monumento, como una cuestión arquitectónica, es precioso, más allá de la connotación religiosa que claro, tenga. Claro. En el municipio de Huimilpan, en las publicaciones de Facebook, incluso la candidata lo que dice es el templo de San Francisco, si no mal recuerdo, construido por los franciscanos, monumento histórico del municipio.
pues incluso también son cuestiones turísticas que tienen por objeto a lo mejor atraer a personas que van, a mí me encanta ir al centro de la ciudad y yo no profeso una religión católica, pero me encanta conocer conventos, iglesias, capillas, los retablos, por ejemplo, que hay en Santa Prisca, en Taxco, son preciosos. Entonces, no podemos desconocer esa parte. La sentencia tampoco desconoce esa parte, sino que las analiza dentro de este contexto sociocultural, incluso urbanístico. En México la tradición o las reglas urbanísticas se erigieron en relación, en función. Los zócalos tienen el Palacio de Gobierno, la iglesia, por otro lado, porque así se construyó. Así es. Entonces no podemos desconocer, no vamos a hacer ya eventos en el Zócalo porque tenemos atrás a la catedral. Tampoco se puede llegar a ese punto. Imagínense, y eso lo acabas de decir, creo que de manera clarísima. Imagínense que ninguno de los eventos políticos que estamos acostumbrados a ver transmitidos desde el Zócalo de la Ciudad de México, al tener como fondo, digamos, como escenografía la catedral, automáticamente adquiere un contenido y un sentido religioso, ¿no? Y justamente eso es el meollo de lo que se analiza en esta sentencia, porque a través precisamente de la página de Facebook de la cual se recaban las pruebas que presenta el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entiendo que estas imágenes, bueno, las podremos ver un poquito más adelante, identificadas sobre todo de tal manera que, pues, que se vea qué es lo que impugna en este caso el Partido Revolucionario Institucional, utilizando como material probatorio cada una de estas imágenes. Y bueno, pues a buen entendedor, pocas palabras, ya digo, hemos dicho muchas, pero ustedes lo verán seguramente. Hay una referencia, perdón Pedro, hay una referencia, por ejemplo, a una pastorela. Pues la pastorela, por ejemplo, insisto, aún a los no católicos les gusta ir a una pastorela porque el rito es interesante, ¿no? Cantar el villancico y pedir la posada, etcétera, etcétera. Pues y hay una de esas referencias en las imágenes, estamos en una pastorela. Hay otra referencia el Día de la Santa Cruz, al evento de la Santa Cruz, que todos sabemos que es una festividad de las personas que se dedican a la construcción y que en realidad se convierte en una gran fiesta pública, una gran borrachera, ¿no? Claro. Sí. Entonces, tampoco se puede desconocer ese tipo de fenómenos. Así es. No, y como bien habías apuntado tú, Miguel Ángel, se trata de fenómenos culturalmente muy arraigados que ya ni siquiera tienen ese matiz religioso en un sentido realmente estricto, ¿no? Si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento con ustedes. Gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuevamente con ustedes, y hay una cuestión que queremos abordar que creo que es fundamental, y es el hecho de que en esta sentencia precisamente se hace un correlato de los precedentes que tiene la Sala Superior respecto de este tipo de asuntos. ¿Cómo se han resuelto unos? Porque sí se han anulado elecciones por cuestiones de uso de símbolos religiosos o por un discurso abiertamente proselitista, utilizando como palanca las creencias espirituales de la gente, ¿no? Pero justamente creo que una de las cuestiones más valiosas de esta sentencia es que hace una pequeña síntesis de algunos de los asuntos, digamos, emblemáticos, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Sí, exactamente. Precisamente para establecer un contraste, porque es importante en las decisiones judiciales evidenciar que no hay una contradicción, ¿no? que los órganos jurisdiccionales, que es un principio que debe privar en todos ellos, hay una consistencia en sus decisiones. Y cuando resuelven, digamos, en un sentido diverso, creo que es muy importante que establezcan ese contraste en la propia sentencia, que la gente no vaya a decir, ¿por qué anulas aquí y acá no anulas? ¿No? Entonces, en la sentencia se hace una serie de referencias a casos, por ejemplo, ahorita me vienen a la memoria el caso de Yurécuaro, el caso de Chiautla, el caso de Zimapán, que es un caso muy interesante. Por ejemplo, en uno de esos casos, el candidato primero invita
a la gente al acto de inicio de campaña, que es un acto muy relevante en materia electoral, ¿no? Y el evento se lleva a cabo en la iglesia. El sacerdote hace referencia al candidato, el candidato usa el púlpito y finalmente, los feligreses van vestidos con los colores que regularmente identifican al partido y sale como si se tratara de una boda, ¿no? Donde le avientan, arroz, sí, ¿no? Festivo, loas, vítores a favor del candidato, ¿no? Entonces ahí es evidente. Ahí sí la sala considera que hay nulidad de elección porque hay una identificación plena entre el culto religioso y el candidato. Otro caso muy interesante es el caso de Zimapán, en Hidalgo. El caso de Zimapán, ahí hay 2 misas, no se refiere ahí expresamente al candidato, pero sí todas las expresiones tienen relación con los lemas de campaña que habían venido utilizando. Incluso se les pide el voto a favor. Sí, se les pide el voto a favor de los candidatos que protejan la vida. En ese tiempo estaba un poco tema del aborto. Tema del aborto. Bueno, y había distribuido, en ese caso era el Partido de la Revolución Democrática, una serie de panfletos, de propaganda electoral, donde hacían referencia a ese tema, ¿no? Entonces se establece una vinculación. Y aquí un poco para regresarnos al tema de la determinancia, aquí la Sala Toluca, porque en ese caso fue la Sala Toluca la que anula la elección, hace una construcción muy interesante de la dinámica, por ejemplo, religiosa del municipio, ¿no? El número de feligreses que hay, que se declaran católicos, el grado de marginación del municipio, incluso el tamaño de la iglesia. ¿Cuánta gente cabe en la iglesia para evidenciar la trascendencia? Y además incluso las horas de la misa, que son la misa de 12, que es una de las misas más concurridas, el día de la jornada electoral. Mucha gente va a misa y de ahí se va a votar. Entonces no es lo mismo un acto de campaña al inicio o a la mitad que el mero día de la jornada electoral. Sí. Y con base en este último comentario, Rodrigo, precisamente es que me atrevo a pensar que la Sala Monterrey fue muy ligera en la forma en que resuelve, porque en este o muy caso severa si se ve desde el punto de vista bueno, pues sí, también del control, sí, ¿no? podría ser, claro. No, pero es que me refiero a todos los elementos que está sumando. Es decir, a ver, no fue nada más la frialdad del hecho que yo estoy observando, ¿no? Sino el contexto. Me parece que para efectos electorales es muy importante esta visión contextual. Claro. ¿Por qué? Porque esa famosa determinancia, hasta dónde podemos acceder a ella si somos tan ligeros en el análisis y solo lo vemos con la frialdad del hecho. Ya lo dijimos, la conducta por supuesto que es ilícita, es contraria a los postulados del derecho electoral. Ahora vamos a ver cuál es la repercusión que tiene a nivel electoral como para ser considerada efectivamente como el fiel de la balanza, lo que haya cambiado el sentido de una elección o que haya sido determinante para ellos. Por eso se llama determinancia, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo interesante es que tenemos la posibilidad de transmitir algunas de las imágenes que bueno, nuestro personal técnico seguramente intercalará. Por ejemplo, el de la pastorela, ¿no? En la sentencia están las imágenes plasmadas en cada uno de los casos, por ejemplo, que se identifica que puede haber influido indebidamente sobre el electorado. La primera de ellas es una foto de una pastorela que se celebra precisamente en la cabecera municipal de Huimilpan. Y bueno, pues son tradiciones ya totalmente arraigadas, son actos comunes a los que va gente que es profundamente creyente y gente que pues, se puede considerar neutra o incluso contraria, pero que pues por ser una festividad de carácter social tan extendido, y pues a quién no le gustan las pastorelas, ¿no? Entonces hay fotografías y las fotografías, bueno, pues muestran a gente nada más sentada en corro, haciendo pues, lo que podía ser, están simplemente de espectadores en el espectáculo que conlleva la representación digamos, teatral de la pastorela, ¿no? Esa puesta en escena. O, por ejemplo, imágenes publicadas enfrente de una iglesia, ¿no? Como es el caso de las imágenes que están fechadas en el 17 de enero de 2018. Perdón, que todavía no empezaban las campañas. Todavía no empezaban las campañas, justo eso iba. Exacto. O sea, esas son imágenes del 17 de enero. Que las campañas, si no mal recuerdo, a lo mejor me falla un poco la memoria, inician por ahí de abril en el estado de Querétaro, ¿no? Entonces, marzo, abril, por ahí. También hay una distancia pues muy importante, todavía a lo mejor ni siquiera era precandidata o estaba en ese proceso. Y un dato también relevante es que la sala
tanto la Sala Monterrey, bueno, desde el Tribunal de Querétaro, la Sala Monterrey y la Sala Superior, sí queda claro que la página es la página de la página de Facebook de la candidata. O sea, eso es un elemento que sí está acreditado, no tenemos controversia al respecto. ¿No? Sí. Y donde se hacen además publicaciones de actos, en algunos casos ya de actos de campaña, como los vamos a ver, ¿no? Pero como decía Pedro, vamos a pensar que yo hago un cierre de campaña masivo en el Zócalo y atrás se ve la catedral, ya por eso lo estoy asociando al tema religioso, ¿no? O sea, no basta. Sí. La imagen no es contundente como para algo así y que sea lo suficiente por una determinancia, ¿no? No, y además los mensajes, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la festividad de la Santa Cruz, que ya habías mencionado, en la publicación que hace precisamente la señora Servín, dice, nuestras tradiciones construyen un país con identidad. Seamos orgullosos de nuestras costumbres. Es todo lo que dice, refiriéndose a una cuestión totalmente genérica de una fiesta en la que pues, mucha gente puede participar sin que necesariamente tenga que ver con el proselitismo, ¿no? O hay otra donde se ve la capilla al fondo y pues se ve la candidata dialogando con gente sin hacer ningún tipo de referencia a una cuestión religiosa. Ella dice que celebró un acto ahí con sus... Incluso dice, hoy concluimos los actos de campaña, nos vemos mañana. Punto. Así es. Yo creo que algo que enriquece mucho, y me permitiría aquí felicitar a Rodrigo y a todo el personal del magistrado Indalfer. Gracias. Que es una sentencia que está muy claramente determinando cuándo se trata y cuándo no. de un acto que tiene un sentido religioso y que por ende va a impactar electoralmente y cuándo es algo tangencial o que eventualmente no tiene ese contenido. Y toda esta incorporación de antecedentes me parece maravilloso. Ojalá quien tuviera interés en profundizar más en este tema se preocupara por conocer la sentencia. Este es un capítulo que creo que enriquecería mucho a todas las demás resoluciones. No sé si ellos ya lo tengan como una cuestión metodológica. Sí, está sistematizado. Valdría la pena que esto se traspole a otros escenarios de resoluciones en materia electoral, porque para el que lo lee queda perfectamente esquematizado, claramente identificado, y sobre todo porque finalmente hay que entender, o sea, el órgano judicial electoral, pues claro que, resuelve poniendo en juego todos estos principios que ya se han mencionado, pero también es muy importante todos los antecedentes que tengamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, parece que nos sacamos de la manga la resolución o de la chistera, ¿no? De repente fue una ocurrencia, se pusieron creativos y dijeron, pues en esta no, en esta sí. No, me parece que debe tener un sustento que no solamente es legal, sino también lo que hemos hablado siempre de todo acto de autoridad, ¿no? La motivación. Motivación, cómo se está motivando una resolución, y eso deja más satisfecho, por supuesto, al ciudadano. Sí, yo creo que la estructura es además bastante clara en ese sentido, didáctica, como solemos decir en este programa, porque permite entender también esos criterios, lo que decíamos, en qué momento sí y en qué momento no, frente a cuestiones que por lo general tienen una interpretación que tiende a ser bastante subjetiva, y de lo que se trata precisamente es de objetivar las razones. Sí, sobre todo este tema me parece que tiene toda la subjetividad del planeta. Y tan es subjetivo que un órgano, el Tribunal de Querétaro consideró que no había, luego otro órgano de alzada y después la sala regional tuvo, la sala superior también tuvo una diferencia. Entonces sí hay un tema, más allá de que podamos coincidir en que la sala Monterrey quizá fue muy estricta, pero hay una visión distinta. Entonces por eso sí es muy necesario, y agradezco mucho las palabras de felicitación sobre todo al magistrado Indalfer Infante, que es quien nos dicta los lineamientos que tenemos que seguir, claro. Pero sí tratar de dejar muy claro que no nada más es efectivamente una ocurrencia, de dónde, por qué allá sí y por qué acá no. Y también que las sentencias tengan un sentido pedagógico y que los candidatos, los partidos políticos puedan analizar y decir, a ver, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puedo yo tener digamos, como este antecedente o estas condiciones de mis actos proselitistas, pues los puedo yo hacer mencionando algún monumento religioso, o incurro en una falta que me puede llevar a la nulidad de la elección si abuso del uso de símbolos religiosos, si me monto en la creencia religiosa de la gente para obtener una ventaja indebida. Claro, y sobre todo, ¿qué es lo que podríamos decir como elementos objetivos? Creo que una de las cuestiones que siempre ha sido considerada como base fundamental para saber si se transgredió o no es si se hace la solicitud de voto utilizando
las herramientas, digamos, que nos dan las creencias espirituales de la gente. Y la identificación que la gente Claro. haga. Este candidato me representa no políticamente, Sino religiosamente. Religiosamente. Ese es, digamos, un punto importante. Claro, y todas las muestras gráficas que se despliegan a lo largo de la sentencia creo que precisamente dejan en claro que pues fueron cuestiones digamos, de orden común, de conocimiento general, cuestiones que no tienen necesariamente una incidencia en el ámbito político, sino que son coyunturales. Por ejemplo, decía, nos vemos tal día enfrente de la capilla, ¿no? Pues bueno, pues la capilla será un sitio muy conocido en una comunidad relativamente pequeña, no por ello pues vamos a ir a hacer proselitismo religioso frente de la capilla, ¿no? Uno de los nombres de las comunidades es Guadalupe. Entonces no puede mencionar el nombre. Hay una comunidad que se llama Nombre de Dios, por ejemplo, en algún estado. O sea, entonces nos vemos en el municipio que se llama Pi, exacto, ¿no? sí. Porque no puede sí, ni siquiera, pues es la ubicación geográfica. Les está sirviendo a los partidos y a los candidatos para que la gente sepan, a lo mejor en muchas comunidades las direcciones, nos vemos en Mariano Abasolo número 25, a lo mejor la gente va a decir, pues ¿dónde es? Detrás de la iglesia. Pues ya está. Perfecto, ya sé dónde está. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, eso es objetivar. O sea, básicamente es aterrizar esas cuestiones que podían estar en el ámbito subjetivo y decir, a partir de aquí sí ya consideramos que tu conducta es ilícita. No, y sobre todo el acreditamiento de las conductas, porque esa es la gran tarea también del órgano judicial, ¿no? O sea, ¿en qué medida tú a lo mejor como impetrante vienes y me dices, oye, pasó esto, hay esta irregularidad, está sucediendo esto? Pues sí, pero hay que acreditarlo. Y estas pruebas técnicas a las que se ha aspirado recientemente, que ahora se han popularizado por el uso de los celulares y de los videos, sí, ya cualquiera saca fotografía, ya todos son fotógrafos consagrados, pero la cuestión es que consagrados, esa facilidad. La expresión sí, exacto, consagrado. No se pueden está utilizar. haciendo una referencia al maestro, una referencia religiosa. Claro, a la Eucaristía. Y ¿no? estas facilidades técnicas curiosamente se están revirtiendo, porque sí, bueno, pero modo, tiempo, lugar, espacio, circunstancias que tienes que precisarme, y si la imagen realmente es plenamente ilustrativa de lo que yo busco. Si yo te pongo una fotografía donde nada más estás afuera de una iglesia, pues eso no me dice nada. Claro. En cambio, si yo presento un video en el que efectivamente estás casi tú siendo el acólito o tu candidato, o eres casi quien está oficiando la misa, bueno, ya es diferente. O el propio sacerdote, ¿no? Cuando evoca, que ha pedido el voto, pide el voto a favor de un candidato, o incluso la abstención, que me parece que es el caso más grave todavía, ¿no? Cuando los propios sacerdotes, en el caso de su ministerio, convocan a la abstención, ¿no? Claro. Porque es una forma de negar las instituciones, que me parece algo más grave todavía. No, y de boicotear además la democracia, que es la única forma o el único instrumento legítimo, o el más legítimo de todos los legítimos, que nos permite pues mejorar la vida a través precisamente de las obligaciones del Estado, de la acción legislativa, etcétera, etcétera. Y aquí hay una cuestión también muy importante, que en qué momento tenemos que entender que el uso de símbolos religiosos accidental, coyuntural, como en este caso, significa que estamos torciendo la voluntad de la ciudadanía a la hora de emitir su voto, ¿no? Ese instrumentación de símbolos religiosos, cuando se busca que persuada la voluntad del electorado, es cuando nos encontramos precisamente en una falta. Y creo que los ejemplos sobre todo gráficos, que decíamos al principio, una imagen vale más que 1000 palabras, pero hay palabras que valen más que 1000 imágenes. En este caso creo que la primera interpretación es la más adecuada, ¿no? Podemos ver las imágenes, precisamente las publicadas en el Facebook, donde aparece pues, la candidata reunida con gente. Que sí, se ve una capilla al fondo, bueno, no pasa nada, ¿no? O si ella dice, si Dios quiere, tampoco pasa nada. Sí, como en algunos casos hemos dicho, incluso se ha amenazado con la excomunión. No me acuerdo, pero corrígeme si me equivoco, fue en Hidalgo, donde alguien amenazó con excomunión a quienes votaran por cierto partido, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí sí nos encontramos ante un caso grave, flagrante, de violación a los principios constitucionales. Tiene toda la intención de incidir en el resultado. Exacto. ¿No? O sea, la excomunión para los católicos es una sanción, quizá la sanción más relevante que pueda existir, la más grave. Entonces, obviamente... Es una muerte espiritual. Exactamente, ¿no? No te vas a ir al cielo en esta cosmovisión que tienen los católicos. Entonces, obviamente, caray, el electorado puede decir, imagínate nada más qué tipo de candidato tengo, que la religión lo va a expulsar, ¿no? De la fe que todos profesamos. Entonces, claro, por otro lado, la de gobernar es lo que le llaman mover para gobernar también.
Entonces, esa es la otra parte en la que yo insistía, esa decisión necesaria entre cada cuestión, ¿no? Y bueno, regresándome rápido a la sentencia nada más, yo diría, me parece excelente, me parece muy bien armada, bien fundamentada, bien motivada, con un esquema metodológico excelente, que ojalá fuera copiado en otros contextos en estas resoluciones. Y sí, por último, decir que como siempre, ya Pedro, que ya me conoce, me quedo insatisfecho, no con ustedes, sino con la legislación electoral. Me quedo insatisfecho en el sentido de que, bueno, ¿por qué somos tan laxos en el plano de lo penal? Si ya decidimos armar todo un esquema de delitos electorales, pues me parece que tenemos que estar pensando en estos temas también, porque de otra forma se genera solamente secuelas en el ámbito de lo electoral, pero no hay un ejercicio ejemplar de la inhibición de las conductas. Es decir, ¿cómo le obligamos al otro a que deje de hacerlo? Se la va a jugar y si pegó en lo electoral, qué bueno, y si no pegó también. Pero en el plano de lo penal, me parece que podemos llevar muchas cosas de estos temas, ¿no? Ya tenemos una figura que habla de los ministros de culto, se les sanciona nada más con una pena pecuniaria, eso habría que revisarlo, me parece que incluso la legislación electoral de la Ciudad de México, penal electoral de la Ciudad de México, sí preveía ya sanciones de carácter privativo de libertad. La federal sigue sin pensarse así, me parece que es parte de lo que hay que revisar y sobre todo incorporar este tipo también de hipótesis, claro, en donde el partido, el candidato o los funcionarios partidistas se valgan de este tipo de situaciones o hagan uso de este tipo de cuestiones, porque además les voy a decir algo también, independientemente del fondo electoral, yo voy a hablar del lado religioso, es jugar con el pueblo. Es decir, yo como feligrés, como creyente, como profesante de una religión, me sentiré ofendido. Claro, y están abusando, aprovechándose de una convicción con mi convicción para llevarlo y capitalizarlo en el plano electoral. Entonces, creo que son dos caras que también habría que revisar. No solo cómo pegan lo electoral, sino también cómo es una ofensa a una visión espiritual que también tiene derecho a ser, por supuesto, plenamente respetada. Y sobre todo porque además todo ese ámbito moral que recogen las diferentes iglesias o las diferentes religiones con sus particularidades cada una, pues ojalá todo el mundo fuera tan moral como lo declaran las formas religiosas, ¿no? Incluso, Pedro, ya no sé si tengamos todavía tiempo, pero ya estamos por finalizar. Yo también me quedo insatisfecho, pero porque creo que el tema da para mucho. Sí. Ya no quedó plasmado en la sentencia, pero también hablando de la determinancia, cuando nos fijamos en el número de veces que se compartían las imágenes, eran mínimas. Había una de 40 compartidos. Creo que la que más tenía por ahí de 80, 90. Entonces, tampoco, incluso si hubiéramos centrado al análisis de la determinancia, creo que hubiéramos visto que eran hasta cierto punto inocuas estas publicaciones. Así es, la determinancia cuantitativa. Y bueno, pues con esto nos despedimos agradeciendo, por supuesto, a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Y agradeciéndoles a ustedes del otro lado de la pantalla que nos hayan acompañado en esta emisión de Sentencia a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.